saludo a cada uno de ustedes y gracias por estar en este espacio Enfoques de Plenitud, donde profundizamos en la plenitud que nos habita para generar reino desde esta plataforma para el disfrute total de la asignación de vida que nos ha tocado en nuestra generación. Bien, queremos comenzar en esta hora. El tema de este estudio es: en la era de la plenitud, Dios no tiene hijo. En la era plenitud, Dios no tiene hijo. Yo quiero comenzar para hacer una plataforma sobre esto. Siempre habíamos comentado y siempre hemos dicho, la plenitud es un universo que no tiene límites. Por ende, su conocimiento va más allá de los límites que nuestra mente, un poco reducida por la forma de pensar, ha aniquilado la profundidad de la plenitud que nos habita para tener acceso a la grandeza de este conocimiento. Entonces, cuando nosotros estamos bien claros que su plenitud no tiene límites, dalo por hecho que lo que tú entiendes va a trascender a lo que hoy tú entiendes. Posiblemente hoy tú tengas un margen de conocimiento, como una vez dijo Jesús hablando acerca de la siembra y la cosecha. Unos van a cosechar al 30, otros al 60 y otros al 100%. La plenitud es de excelencia. Nosotros no estamos para cosechar el 30 ni el 60. En la plenitud estamos para el 100%. En otras palabras, lo máximo, lo más grande. La plenitud es una puerta que cuando tú abres, vas a tener acceso a todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, de lo que te habita en tu interior. Entonces, ¿por qué el título de este tema? En la era de plenitud, Dios no tiene hijo. Por esto, en el libro de Juan, el capítulo 3, el verso 17, es un verso universal. Es un verso universal que se aplica para la salvación, la ejecución de uno de los eventos históricos que tuvo lugar y que llegó a cumplir todo su cometido que se propuso en ese sacrificio. Juan el capítulo 3, el verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ojo a esta escritura. Dios no envió a su Hijo, dando a entender que Dios tenía un hijo. Así simplemente cuando tú lees, y cualquiera que lea, entiende que Dios tuvo un hijo. La pregunta del millón. Dios nunca tuvo un hijo. Dios nunca tuvo un hijo. Alguien dirá, bueno, y entonces si Dios no tuvo un hijo, ¿a quién entonces Él envía, como aquí menciona Juan? Es bien importante que nosotros podamos entender. Cuando Juan y todos los apóstoles del primer siglo, cuando ellos escriben el libro, en la primera carta de Juan, él dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso hablamos. Ellos no hablaban nada más de lo que vieron, oyeron y palparon. Ellos no trascendieron más allá de estas tres facetas: ver, oír y palpar. La plenitud tiene la característica de no estar fusionada con lo que ve, con lo que oye ni con lo que palpa. La plenitud va súper más allá de todos esos formulismos
para crear una fe. Va más allá de todo eso. Por eso te digo, la plenitud no tiene límites. Su conocimiento es inalcanzable. Cuando tú profundizas en esta plenitud, te sumerges en la profundidad de esta plenitud. Lo que tú vas a escuchar, lo que tú vas a oír es palabras inefables y palabras gloriosas que al hombre religioso o a la mente limitada no le es fácil expresar. No le es fácil entender, no es fácil procesar. ¿Por qué decimos que en la era de plenitud Dios no tiene hijo? Porque Dios nunca tuvo un hijo. Esa es la mala enseñanza que nos dieron, porque Dios es único. No hay otro igual a Él. Él es el único Dios y soberano. Él no puede tener otro. Si nosotros tratamos de tener un efecto en la forma como se escribieron las escrituras, vamos a encontrar muchas formas en las cuales alguien puede decir, sí, Dios tuvo un hijo, porque aquí está bien claro. La escritura que hemos leído no se puede torcer. No estamos torciendo. Lo que estamos viendo es lo que los apóstoles del primer siglo hablaron, lo que vieron, lo que oyeron y lo que palparon. Y de ahí no pudieron ellos trascender al velo que ocultaba al verdadero Dios que estaba detrás de ese cuerpo llamado Hijo, llamado Jesús. ¿Por qué digo que Dios no tuvo hijo? Porque el apóstol Pablo, mira cómo dice en la primera carta a Timoteo, el capítulo 3, el verso 16. Pablo dice que esto no se puede discutir. Y si él dice que no se puede discutir, pues pongámosle un poquito de asunto a esto que no se puede discutir. Aunque claro que va a haber discusiones. Porque a la gente a la final no le importa que alguien diga, esto es indiscutible, pues se va a seguir discutiendo. Como cuando Jesús dijo, nadie pone un remiendo de vestido nuevo en un vestido viejo. Nadie pone, pero lo ponen. Aunque él diga nadie pone, pero lo ponen. En la práctica lo ponen. Pablo dice, primera carta a los Corintios 3, del verso 16, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aquí no dice Dios envió a su Hijo manifestado en carne. Dice Dios fue manifestado en carne. Los que yo sé que todos saben, en la historia, en el antiguo pacto, él mismo decía, yo iré y salvaré a mi pueblo. Yo soy el pastor. Yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. No estaba hablando del Hijo, estaba hablando directamente de él mismo, porque él iba a venir. Pablo, aún él mismo, en ciertas cartas de las que él escribe, también todavía él es arrastrado en cierto sentido por la forma como contemplaron sus ojos al comienzo acerca de lo que escribieron los apóstoles. Gálatas menciona que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Él dice, Dios envía a su Hijo. Pero aquí en Timoteo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, no el Hijo, Dios fue manifestado en carne. Ese que tú viste caminar, ese que tú oíste caminar históricamente, el Jesucristo histórico que nosotros hoy conocemos por por las escrituras, por lo que está escrito, ese que caminaba no era el Hijo, era Dios mismo vestido con ese cuerpo. El libro el autor a los Hebreos menciona en el capítulo 8 y en el capítulo 9 menciona acerca de dar por finalizado los sacrificios.
Cuando en uno de los versos del capítulo 8 él dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron. Me preparaste cuerpo. ¿Para qué? ¿Para qué Dios se preparó ese cuerpo? Para cumplir lo que en su determinado y anticipado consejo él mismo estableció que se cumpla a través de la manifestación de Dios en ese cuerpo. Entonces, Dios nunca tuvo un hijo. Él mismo viene en calidad de hijo. Es por eso que cuando sus discípulos, ya un poquito fastidiados y cansados, porque siempre Jesús les decía, el Padre es mayor que yo. Yo voy al Padre. Salí del Padre. Entonces eso les tenía a los discípulos, a los apóstoles del primer siglo, los tenía un poquito como indecisos hasta que una vez le dijeron, bueno, Señor, dinos de dónde mismo tú eres y nos basta. Y él le dijo, muéstranos al Padre y con eso ya solucionamos todas las cosas. Ahí sí vamos a saber que tú eres el Hijo y que el Padre es otro separado del Hijo. Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre, en ese momento que ellos estaban mirándolo, estaba vestido de Hijo. No es que el Hijo separado del Padre estaba vestido de ese cuerpo. Era Dios en manifestación de Hijo, estaba vestido con ese cuerpo, pero era el Padre el que estaba en ese cuerpo. Entonces, el conocimiento del primer siglo era un conocimiento súper limitado. Y te digo una cosa, aún las cartas del apóstol Pablo en comparación a toda la grandeza de la plenitud que hoy nos habita, aún Pablo tenía sus limitaciones. Es por eso que él hablaba en parte profetizaba, en parte conocía, porque lo perfecto no llegaba todavía. ¿En qué sentido no llegaba? No llegaba, no quiere decir que estaba algo fuera. No llegaban a conectar con lo que estaba dentro de ellos porque no era el tiempo. Todas las cosas estaban completamente canalizadas en el tiempo y en la organización del Dios soberano para establecer su proyecto. ¿Por qué en plenitud entonces Dios no tiene hijo? Porque en la ley, en el pasado, Dios nunca tuvo un hijo. Hablaba de hijo, pero hablaba en el sentido de que Él mismo vendría, se manifestaría en carne como hijo. Es por eso que cuando hablaba de la profecía, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, tiene que ser hijo porque todo lo que sale del vientre de una mujer se llama hijo. Nadie da a luz al Padre, sino que da a luz al Hijo. Esa manifestación de Dios en ese cuerpo era la manifestación de ese cuerpo como hijo, pero el que estaba dentro era el Padre, era Dios mismo. Es como ahora mismo tú. Dios está dentro de ti. Y ahora mismo quizá tú puedes ser soltero o soltera, pero ahora mismo Dios está en ti. Te casas y Dios sigue en ti. Y tú vas a ser padre físicamente, pero el Eterno siempre va a estar en ti. Tú estás nada más que transicionando en el cuerpo, pero lo que está dentro de ti va a ser siempre el Padre. Porque tú estás cambiando de hijo a padre y después a abuelo. Es la parte humana nuestra la que transiciona, pero lo que está dentro del cuerpo no transiciona. Es el eterno, es la plenitud, es todo lo que llena el universo que está dentro de ti. En la plenitud, Dios no tiene hijo. ¿Recuerdas una ocasión que dijo el apóstol Pablo? En la primera carta a los Corintios 15 dice, luego cuando venga el fin, cuando el Hijo
entregue el reino al Dios y Padre, para que Dios sea todo en todos. ¿Qué era entregar el reino al Padre? Era el desarrollo consumado de esa manifestación como hijo, dando fin a su proyecto en esa manifestación de hijo. Luego él se desviste de esa manifestación de hijo y sigue siendo Dios en todo y en todos. En el antiguo pacto a Dios se le conocía como el ángel de Jehová y se le conocía de muchos nombres. Pero la esencia del Eterno era inmutable, no cambiaba. Esa esencia te habita hoy a ti. Es por eso que cuando tú haces una oración y de acción de gracias y terminas tu oración, te doy gracias en el nombre de tu hijo, estás orando mal, porque Dios no tiene hijo. En plenitud esa manifestación de hijo ya terminó, dejó de ser. Ahora es Dios en todo y en todos. ¿Cómo tú te vas a comunicar por el Hijo para llegar al Padre? Pero si el Padre está directamente en ti y esa manifestación de Hijo dejó de ser. Porque en otras palabras, si nosotros estamos todavía en esa transición de comunicarnos con el Hijo para que el Hijo se comunique al Padre, pues estamos como los católicos. Primero a la Virgen y de la Virgen al Padre. El Padre no tiene nada que ver con el Hijo hoy en día. Porque el Hijo era el Padre y el Padre era el Hijo. Y esa manifestación de Hijo ya terminó. Es por eso que el conocimiento del Hijo, mientras estaba en el cuerpo, estaba limitado porque era Hijo. ¿Por qué estaba limitado la manifestación de todo ese conocimiento mientras Él era Hijo? Dijo el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ese hijo sabía que lo que estaba dentro de él era el Eterno, era Dios. Pero en esa calidad de hijo, mientras no cumplía todas las cosas, él no podía hacer uso de todo el potencial que está dentro de él porque la función de hijo no le daba el permiso para él funcionar como Dios mientras era hijo. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo dice que él fue crucificado en debilidad? La debilidad de Dios fue vestirse como hijo para cumplir una función. Una vez que deja Dios esa manifestación de ser hijo, entonces es Dios en todo y en todos. Esa es la manifestación gloriosa del Eterno que hoy te habita. A ti no te habita el Hijo. A ti te habita el Eterno Dios, porque Dios no tiene hijo en plenitud. Tú eres la esencia del Eterno Dios. Tú eres la manifestación del Dios viviente aquí en la tierra. Entonces, vamos por algo mayor, vamos por algo más profundo. Decíamos, la plenitud no tiene límites. Su conocimiento cruza todas las barreras establecidas y por establecerse a través de la humanidad o del conocimiento reprimido religioso. La plenitud cruza todo eso. Hay gente que se alarma cuando escucha asuntos de plenitud. Y se alarman simplemente oyendo el timbre de la puerta. Todavía no han cruzado la puerta de la plenitud. Es solamente el timbre que están escuchando y ya se alarman, se sorprenden. Imagínate si cruzaras la puerta y entraras a esos tesoros inescrutables de sus riquezas, a conocer la profundidad, la altura, la longitud de todo el conocimiento que está dentro de ti.
¿Por qué siempre insisto que todo lo que es plenitud no tiene límites? Y siendo algo que no tiene límites, está dentro de ti, dentro de ti y de mí, que poseemos un cuerpo con limitaciones. Porque el poder de esta plenitud es la manifestación de lo eterno a través de lo que no es eterno, nuestro cuerpo. La religión tiene 2000 años de edad. ¿Qué de bien ha hecho a nuestra humanidad la religión? Nada. La religión nos ha fastidiado porque nos han vendido un paquete que no era nuestro. Nos mandó vía express un paquete que no era nuestro. Nosotros lo tomamos, lo abrimos y nos embelezamos en historias caducas. Nos entretenimos en eso, desviando la mirada a tu interior, donde está toda la excelencia de la plenitud. Entonces, cuando tú entiendes todo esto, cuando tú sabes todo lo que tú posees, sabes que tú portas al Eterno en tu interior. Juan dijo, Dios no envió a su Hijo. Dios no envió a su Hijo. Y todo el que lee la forma como está escrito dice, oh sí, Dios tiene un Hijo. Oh, y Dios tiene también al Espíritu Santo. Cuando tú separas esto, separas al Espíritu, separas al Hijo y separas a Dios, aunque podías tú justificarlo y decir los tres son uno, pero si son uno, ¿para qué lo divides de esa manera? Mencionando a Dios, mencionas todo. ¿Por qué lo divides? Porque aún estás en la forma como los apóstoles del primer siglo escribieron sus cartas, lo que vieron, lo que oyeron y lo que palparon. La plenitud va más allá de todo eso. Entonces, en plenitud Dios no tiene hijo. Porque lo que se conoció como hijo en el primer siglo era simplemente la manifestación del Dios eterno vestirse de carne. Como tú hoy en día, Dios está vestido de carne. Dios te habita, no es el Hijo, es Dios. Es Dios. Oh, sí, es el Espíritu Santo. No, no es el Espíritu Santo, es Dios. Es como cuando tú entras a una casa y quieres preguntar a alguien en casa, nunca preguntas por el hijo de la casa. Vas directamente al que es cabeza de la casa. Pueden haber 20,000 niños en esa casa, pero tú no preguntas por ningún hijo, preguntas por el padre. Porque el padre es la cabeza, el padre es la autoridad, el padre es el todo. De la misma manera, lo que está en ti no es el hijo, no es el espíritu, es el Dios que llena todo en todos. Cuando tú cruces esos formulismos que nos trazaron y que nos dividieron, y entras a canalizar tu mente en la verdadera estructura de lo que es la plenitud, limpiando toda información deshonesta que está en nuestra mente, derribando todo argumento, como dijo el apóstol, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Hijo, no dijo, contra el conocimiento de Dios. ¿Tú sabes por qué las cartas del apóstol Pablo estaban todavía limitadas? Porque en todas sus cartas el apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas, aún él siempre, cuando él escribe, doy gracias a Dios mediante Jesucristo. Él todavía estaba enredado en el mediante. Y el término mediante es el mediador. Nosotros no estamos con mediadores. Nosotros tenemos, oye,
al Creador, al Eterno, a la luz inalcanzable, a la luz admirable, al Eterno dentro de ti. Entonces, ¿para qué jugar a las divisiones? ¿Para qué jugar a las escondidas religiosas? Disfruta la plenitud que tú posees, sin divisiones. Cuando tú divides la plenitud con el Hijo, con el Espíritu, estás dividido. Y Jesús dijo, ningún reino que esté dividido podrá permanecer. En plenitud no hay divisiones. En plenitud hay unidad. Dios es uno. Oh, pero ¿y el Hijo? El Hijo no cuenta en plenitud. El Hijo no cuenta en plenitud. Espero que no te asuste esto. Espero que tú uses esa plenitud que te habita y profundices y entiendas que lo que te habita a ti es el Dios eterno. Y con eso que te habita a ti, tú estás completo. Entonces es tiempo de trascender. Nuestro mundo necesita gente plena. Nuestra sociedad necesita gente en plenitud, no religiosos. No religiosos. Nuestro mundo está cansado de la religión. Hay presidentes que tienen personas consejeras espirituales, pero carecen de este conocimiento de plenitud. Imagínate que un presidente tenga como consejero temporero hasta que se le despierte la plenitud que él también posea, pero hasta tanto que tuviera un asesor que entienda plenitud y que lo coloque a ese presidente en esa plenitud que es todo en todos y que está en todo el planeta Tierra. Está en el hombre, pero el hombre no sabe lo que porta. Cuando el hombre es consciente de lo que porta, entonces comienza la mecánica espiritual a fluir, a manifestarse, a tomar cuerpo. Puedes tú tener el mejor carro, un Lamborghini del año, pero si no lo enciendes, no lo usas, no le haces fluir, no te sirve de nada. Va a ser solamente ahí un lujo en tu casa. Y peor si no sabes manejar, va a ser un lujo nomás. La plenitud que te habita no es un lujo en tu casa. Es funcional. La plenitud que está en ti debe ser funcional y no un lujo parado ahí en tu casa. Tiempo de trascender. Tiempo de enfocarnos en lo que portamos, en lo que somos, con lo que llegamos a este mundo. Decía al comienzo, nuestro mundo, nuestro planeta, nuestra tierra necesita esta clase de gente. Necesita hombres plenos, hombres que sepan cultivar lo que es la plenitud interior y que sepan trascender. Entonces, cuando nosotros estemos en esta posición y seamos conscientes de lo que poseemos, de lo que portamos, entonces es tiempo de manifestarlo. Es tiempo de fluir. Indiscutiblemente, dijo Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue, no dice Dios está manifestado, Dios fue. Tiempo pasado hablando de la manifestación de Dios como hijo, pero ya Dios no está en el hijo, ya Dios, esa manifestación de hijo terminó. Hebreos también menciona que Cristo en los días de su carne, no dice en la eternidad de la carne, dice en los días. Y cuando habla de días, habla de límites. Ese cuerpo, esa manifestación de Dios en ese cuerpo para cumplir la función a la que Él fue preparado, fueron de días. No fueron de eternidades.
Entonces tú no te puedes hoy en plenitud identificar con el Hijo. Estás todavía en el primer siglo. Si hoy en plenitud tú te identificas con el Hijo de Dios, estás en el primer siglo. En plenitud, Dios no tiene hijo. Dios no tiene hijo en plenitud. Esa manifestación dejó de ser porque cumplió su cometido. Y una vez que cumple su cometido, se retira esa manifestación porque ya la cumplió. Es más, un poquito de historia. ¿Tú recuerdas que cuando Moisés estaba en el desierto y las serpientes ardientes que Dios tiró en el desierto por la rebelión de Israel, esas serpientes ardientes que estaban en el desierto cuando mordían a los hombres estaban en muerte? Entonces Dios le dice a Moisés: Moisés, levántate una asta y ponle sobre la asta una serpiente ardiente de bronce. Y todo aquel que fuese mordido por la serpiente y mirare a la serpiente de bronce, vivirá. Y así fue. Así fue. La gente era mordida por la serpiente. El veneno entra en su sistema y su sistema comienza a decaerse. La muerte comienza a apoderarse de ese cuerpo. Pero cuando veían a la serpiente de bronce, ¿qué pasaba? Se ejecutaba un milagro, el milagro de la vida, el milagro de la salvación. Eran salvos. Salvos de esa muerte que producía el veneno de la serpiente. Cuando vino Jesús, Él se compara con esa serpiente de bronce. Así como Moisés levantó en el desierto la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué pasó con esa serpiente de bronce que usó Moisés en el desierto? Pasaron los años, ¿y qué hicieron de esa imagen? Hicieron idolatría. Idolatraron. Llegó a tal extremo la idolatría que les llegó a apartarse. Y uno de los reyes de Israel, cuando vio todo eso, mandó a destruir esa imagen. En otras palabras, lo que salvó a Israel, este rey de Israel recibió orden de destruir porque estaba llevando a la idolatría. La manifestación de hijo, de Dios como hijo, había que terminarla, porque si no la gente iba a idolatrarlo. Y hoy lo idolatran, lo cuelgan en la cruz y ahí lo están idolatrando. La manifestación de hijo había que terminarlo, había que dejarlo y dar un paso más allá. Por eso en plenitud, Dios no tiene hijo. Él es el único, Él es el soberano, fuera de Él no hay nadie y todo eso está dentro de ti. Haz uso de esa plenitud que te habita. No te conformes con pequeñeces. No te conformes con cosas pequeñas. Trasciende. Haz que tu mente rompa los límites que te impuso la religión. Y tu enfoque sea en lo que está dentro de ti. Hasta la próxima. Cuando juntos estemos de nuevo en enfoques de plenitud.